¿Alguna vez te has preguntado, quién es responsable si una carga se pierde en medio del océano o si se daña durante el transporte? Imagina esto, un contenedor cargado de mercancía viaja por mar, atravesando tormentas, puertos y aduanas, pero de repente surge la gran pregunta, ¿quién es el responsable si algo sale mal? ¿El comprador, el vendedor o el transportista? Bienvenidos al mundo del comercio internacional, donde nada se deja al azar, ni siquiera quién paga la gasolina. En este video hablaremos sobre los Incoterms, el lenguaje secreto que utilizan las empresas, exportadores e importadores para decir esto es tuyo, esto es mío y esto lo paga él. Pero, para comenzar, ¿sabes qué son exactamente los Incoterms? Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son un conjunto de reglas predefinidas y estandarizadas que definen las responsabilidades tanto de los compradores como de los vendedores, al igual que sus obligaciones, estas a través de las transacciones internacionales de la compra y de la venta. Estos son un GPS para las operaciones globales y te dicen por dónde ir, o quién lleva el volante, o quién cubre los baches. ¿Te imaginas comprar algo en otro país sin saber en qué momento pasa a ser tu responsabilidad? Coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente todos los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suelen contratar seguro. Solo se emplea en transporte marítimo. Una empresa en China vende maquinaria a una empresa en México bajo los términos del CFR. El vendedor chino organiza y paga el transporte marítimo de la maquinaria desde China hasta el puerto de Manzanillo, México. Una vez que la maquinaria está a bordo del barco en China, el riesgo de pérdida o daño pasa al comprador mexicano. Coste, seguro y flete. El vendedor asume, como en CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, pero además, originalmente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. Solo se utiliza para el transporte marítimo y determina el valor en aduana. Una empresa en México quiere importar computadoras de Japón, por lo que el precio de las computadoras es acordado entre ambas partes. La empresa japonesa contrata y paga un seguro para cubrir cualquier daño o pérdida. La empresa japonesa también paga el transporte marítimo de las computadoras desde Japón hasta el cierto puerto donde se soliciten, mientras que la empresa mexicana solo se encargará del despacho de importación, los impuestos y el transporte interno desde el puerto hasta su destino final. Transporte y seguros pagados hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro, que es obligatorio. El importador se recarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratará, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez que se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Es válido para cualquier medio de transporte. Entregada en lugar descargada. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites de despacho de importación.
Entregado en un punto, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero sí se contratará. Los gastos los asumirá el vendedor. Entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embrague y verificación de sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguros si es que se contratará. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. En este, el vendedor asume todos los gastos y riesgos. En fábrica, el vendedor o exportador pone la mercancía a la disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén antes de entregarla. El seguro no es obligatorio, pero debe contratarse. Lo asumirá el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. Libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. El vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si es que se contratará, por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Libre el costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de la carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y además gastos hasta la entrega en el destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratará, ya que no es obligatorio. Además asume los riesgos una vez que la mercancía está en el muelle de la carga antes de cargarse en el buque. Solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen necesidades particulares. Libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por la cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes de flete, descarga, trámites de importación y entrega en el destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Solo se utiliza para transporte marítimo y no debería emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. Y así, entre siglas, fronteras y contenedores, descubrimos que los Incoterms 2020 no son simples reglas, son el GPS del comercio internacional, ya sea por tierra, mar o aire. Estos términos son la brújula que guían a compradores y vendedores para que cada trato llegue a un buen puerto. Así que la próxima vez que veas una caja viajando por el mundo, recuerda que detrás de ellas hay un Incoterm cuidando que todo esté en orden.